y D. Hoy tenemos una nueva clase, ¿cierto?, de la asignatura de lenguaje y comunicación. Como ustedes lo saben, ¿cierto? Mi nombre es Jocelyn Canales y estamos junto a la educadora diferencial Camila. Ya, este es el primer nivel medio. Y aquí está mi correo para quienes todavía no lo tienen. profe.lenguaje.vespertino@gmail.com. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, usted me escribe, yo no tengo ninguna dificultad en ir respondiendo, ¿ya? Entonces, las normas de la clase online. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio, súper importante, ¿ya? Siempre, de repente tenga cuidado porque sin querer queriendo se activa el micrófono, ¿ya? Entonces ahí nos produce cierto ruido y no podemos proseguir con la clase. Recuerde que si tiene alguna duda del contenido, al finalizar la clase tiene que levantar su mano, ¿ya? En el emoticón para que yo le pueda dar la palabra. Y la última regla es escribir su nombre en la lista. Y finalmente les recuerdo que todos los alumnos que se vayan conectando a la clase de lenguaje van a tener décimas o puntos extras en pruebas evaluadas. ¿Ya? Estudiantes, antes de iniciar la clase, les comento que el día viernes 23 de abril es la conmemoración del Día Internacional del Libro, ¿ya? Para ello, les voy a comentar, ¿ya? Para ello, los voy a invitar, mejor dicho, a ver un pequeño video donde nos habla del por qué se celebra el Día Internacional del Libro. Entonces, súper importante que lo veamos para que usted entienda por qué se celebra el Día Internacional del Libro. ¿Ya? Creo que ahí se ve, ¿cierto? Me hacen con el dedito si lo ven. ¿Sí? ¿Se ve el video, profesora Camila? Sí, ahí. Gracias, Felipe Seguí, que levantó su manito para yo saber que sí se ve. Ya, entonces, todos los micrófonos apagados para escuchar el siguiente video. Hola TikTokers, ¿sabéis qué se celebra hoy? El Día Internacional del Libro. ¿Y sabéis por qué el 23 de abril? Pues resulta que se trata de una fecha muy simbólica, ya que coincide con la muerte de tres grandes de la literatura, Cervantes, Garcilaso de la Vega y Shakespeare. En este día tan especial en el que se busca fomentar la lectura, hemos preparado un vídeo de curiosidades literarias para meteros el gusanillo. Atentos, que empezamos. Y ya que lo hemos mencionado, empecemos con Shakespeare, considerado el escritor más importante en lengua inglesa. A él le debemos buena parte de nuestra riqueza literaria. Quizás muchos no sepan que a lo largo de su vida inventó más de 1700 palabras y expresiones, entre las que se encuentran algunas tan populares como romper el hielo o el amor es ciego. Aunque además de palabras, Shakespeare también se atrevió con los nombres propios. De hecho, el nombre Jessica aparece por primera vez en la obra El mercader de Venecia, que presumiblemente adaptó del nombre bíblico Yisca. Curioso, ¿verdad? Pero sin desmerecer el trabajo de Shakespeare, igual de impresionante fue la labor del escritor estadounidense Ernest Vincent Wright. En 1939 escribió la novela Gatsby, que tiene una impresionante particularidad, ya que a lo largo de sus 50.000 palabras no encontrarás ni una sola letra E. ¿Vosotros seríais capaces de hacer algo así? Y es que escribir un libro es un arduo trabajo, aunque no para todo el mundo. Ryoki Noe, un escritor brasileño de origen japonés, tiene el récord de ser el autor más prolífico del mundo. Hasta el día de hoy ha publicado nada más y nada menos que 1086 novelas, más o menos unas 4 al mes. Aunque al ritmo que escribe, no nos extrañaría que al acabar este vídeo ya tuviese alguna más. Como todos sabréis, la literatura no se ha salvado de la censura y tenemos ejemplos desde el Código da Vinci, de Dan Brown, hasta El origen de las especies, de Darwin. Sin embargo, uno de los casos más sorprendentes fue la prohibición de la saga juvenil Harry Potter en varias regiones de Estados Unidos y en algunas escuelas de Inglaterra. Al parecer, el sector más religioso consideró que los libros promovían la brujería, algo que ya sabemos que no está muy bien visto. Seguro que no hace falta decir que desde Tic Tac Draw os animamos a visitar la biblioteca. Pero no hagáis como el coronel inglés Robert Walpole, que en 1667 pidió prestado un libro que no regresaría a su sitio hasta 288 años después, gracias al historiador John Plum.
¿Y vosotros, TikTokers? ¿Cuál es vuestro libro favorito? ¿Serán las maravillosas historias de terror de Tic Tac? Que, por cierto, ya podéis encontrar a la venta en numerosas tiendas. Ya, hay una pequeña propaganda. Estudiantes, como les comenté al iniciar, el día viernes 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Ya, como ustedes se dieron cuenta, este día se eligió porque lamentablemente fallecieron 3 autores literarios, ya, en ese mismo día, que es Shakespeare, Cervantes y de la Vega. Ya, estos 3 autores literarios fallecieron ese día y por ello es que se conmemora el Día del Libro, ¿ya? Por lo tanto, yo los invito a que ese día, ¿cierto? O durante toda su vida usted lea, ¿ya? Lea libros, historias, lea noticias, ¿ya? Porque la lectura es súper importante para nuestra vida, ¿ya? La lectura nos ayuda a nosotros a ampliar nuestro vocabulario, a saber cómo se escriben las palabras, ¿ya? Yo sé que de repente quizás leer un libro nos cuesta, ¿cierto? Lo podemos hasta de repente encontrar muy aburrido, pero yo los invito a ustedes a investigar tantos libros que llegue uno que les diga, este me gustó, esta historia sí me gusta, ¿ya? Así que los invito a todos a que el día viernes recuerden que se conmemora el Día Internacional del Libro, ¿ya? Y que lean porque es muy importante, ¿ya? A raíz de esto, les comento lo siguiente. Yo les propongo un trabajo voluntario, ¿ya? De crear un cuento o un microcuento y enviarlo por correo, ¿ya? El cual usted lo puede hacer en el computador, lo puede hacer en una hojita de blog, lo puede hacer en su cuaderno, como usted quiera. Puede crear un cuento o un microcuento. Si usted lo hace, si usted hace este trabajo voluntario, se va a eximir de un cuestionario que yo voy a enviar el día lunes, ¿ya? Como cuando hicieron la prueba de diagnóstico, ahora yo el día lunes, después de la clase, les voy a mandar un link, próximo lunes, les voy a mandar un link donde usted tiene que responder un cuestionario, porque es la nota número 2 al libro, ¿ya? Entonces, yo lo invito a que si usted se quiere eximir de este cuestionario el próximo día lunes, cree un cuento o un microcuento y me lo haga llegar a mi correo, ¿ya? Es un trabajo voluntario, usted decide. Si usted quiere crear un cuento, un microcuento, va a tener una nota y no va a tener que hacer la prueba el día lunes, ¿ya? Si usted no lo quiere hacer, no lo hace y va a tener un cuestionario el día lunes después de la clase, ¿ya? Es voluntario, como usted quiera hacerlo, ¿ya? La Jennifer era, ¿cierto? Sí, Tiene una duda, dígame. sí, quiero hacerle una consulta al cuento de cuánta, ¿cómo se llama? ¿De cuántas líneas sería? Extensión. Sí. El tema es libre, ya la extensión es libre, como usted quiera. Ya yo aquí no, más que nada es la invitación a crear, a que desarrollemos nuestra imaginación, ya yo no me voy a fijar tanto en lo que es ortografía, sino más bien en la intención que usted puso en crear, ¿cierto? Y de alguna manera conmemorar el Día del Libro, ¿ya? Lo invito a que si ustedes aceptan, ¿cierto? Este trabajo voluntario, también si tiene hijos, se los lean o lo creen en conjunto, ¿ya? No hay problema en eso, pero lo invito a que conmemoremos este día y usted tiene plazo hasta el día viernes si acepta hacer este trabajo voluntario y mandármelo. ¿Ya? Acá hay otra alumna que tiene una duda en relación a esto. No me aparece el nombre. Yo, profe, Usted, dígame, Estefanía. lo que pasa es que yo quería preguntarle que si en vez de hacerlo en el computador y en el cuaderno, ¿puede ser en las notas del celular? Como usted quiera. Ya. Es voluntario, es un tema libre. ¿Ya? Usted me lo hace llegar como usted quiera. Si lo puede hacer en el celular, lo va creando, ¿cierto? Después si quiere lo pasa en limpio, como usted quiera. Pero si usted realiza este trabajo voluntario, se exime del próximo cuestionario. ¿Ya? José Guajardo, y abajito hay otra compañera que quiere hablar y seguimos con la clase. José. Profe, quería hacer una consulta. ¿Se podría hasta el sábado? Que yo casi que igual trabajamos.
Si se podría hasta el sábado, mucho mejor sería. Pero y Yo llego aquí recién hoy día llegar a las 9, 9 y ya media de muy repente. tarde. Ya, sí, José, podemos extender únicamente, ¿cierto?, el plazo como un trabajo voluntario, ya a más tardar el día sábado, ¿ya? Y usted se exime, ¿cierto?, de este cuestionario que va a ser el día lunes. Si usted realiza el cuestionario, ya sea el cuento, esa es la nota número 2, ¿ya? Y después vamos a tener una prueba de coeficiente 2 y ahí cerramos el trimestre con 4 notitas. Joana, la última y seguimos con lo que es la clase. Joana. Hola, profesora. Lo que yo invente, lo que a mí se me ocurra, como yo quiera. Exacto, como usted quiera, señorita Joana, pero tiene que hacer un cuento, ¿ya? ¿Con un dibujo igual? Si usted quiere, ¿cómo? Ya. Les vuelvo a repetir, tema voluntario, si usted lo hace en el computador, si usted quiere lo hace en un cuaderno, si quiere lo hace en PowerPoint, pero inventado por usted, obviamente, ¿ya? Jorge, dejamos su pregunta para el final para comenzar, ¿ya? Para comenzar con la clase de hoy, que es cortito, así que no se preocupe. Entonces, comenzamos. La clase anterior, ¿ya? ¿Qué trabajamos la clase anterior? Trabajamos las diferencias entre texto literario y no literario, ¿ya? Eso trabajamos principalmente. Vimos que un texto literario tiene como propósito embellecer las palabras, ¿cierto? Tiene como propósito narrar una historia o expresar los sentimientos y las emociones. Y por otro lado, los textos no literarios tienen su principal función, que es informar, persuadir, o sea, convencer al lector. Informar, persuadir, ¿ya? Ahí vimos la diferencia entre texto literario y no literario. Además, trabajamos con la definición de literario y textos literarios. Yo les dejé una tareita, ¿cierto? Que era la página número 9 de su libro. Esa tarea no la vamos a revisar, esa era actividad personal, ya que si en algún momento volvemos a clases presenciales, yo se las voy a revisar. No le tiene que sacar foto y mandármela, nada. Ya era para que usted practicara y trabajara lo que eran los textos literarios. Ahora, el objetivo de la clase del día de hoy es conocer las características del género narrativo. Ese es nuestro objetivo de la clase de hoy, esa es nuestra meta a llegar. Entonces, ¿qué era un texto literario que hayamos visto en la clase anterior? ¿Quién me puede decir qué es un texto literario? La Fernanda Araneda levantó su mano. Fernanda. El texto literario es todo lo que el autor en este caso quiere expresar, tanto como sentimientos, emociones y querer narrar eso. Exacto, bien, muy bien. ¿Cierto? El narrar, el expresar sentimientos y emociones. Ahí el compañero Seguel era el apellido, si no me equivoco, también levantó su mano. Señor, ¿usted recuerda cuáles son los géneros literarios? Que solo los vimos. Dijimos que los textos literarios se dividían en 3. ¿Te acuerdas cuáles son? Parece texto narrativo, informativo y legal, legislativo, ¿no? Tuviste una buena, género narrativo. A ver, la Jennifer te va a ayudar. Tenemos género narrativo. ¿Cuál más vimos, Jennifer? Género dramático y lírico. Exacto, esos son los 3 géneros literarios: narrativo, lírico, dramático, ¿ya? Verdad, gracias. Entonces, dijimos que los textos literarios, ya, era cuando hablamos de texto literario, nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, o sea, embellecer las palabras, ya, expresar, narrar, más que informar. Informar lo dejamos de lado, son los textos no literarios, ¿ya? Este texto literario narra principalmente, expresa sentimientos y, como dijo su compañera, se divide en 3 grandes géneros: género narrativo, género dramático y género lírico. Hoy día nos vamos a focalizar en género narrativo. Vamos a ver sus características, los tipos de textos, ¿ya? La próxima clase vamos a comenzar a leer un cuento, a leer una fábula, a comprender
¿Qué tengo que fijarme yo cuando leo una fábula o cuando leo un cuento? Aplicar estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar en lo que es el género narrativo, ¿ya? Acá hay un link, ¿cierto?, donde usted puede sacar más información de estos 3 géneros narrativos. Entonces, el género narrativo, ¿ya?, es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias, se cuentan historias, ¿ya? Estas historias son imaginarias o ficticias. ¿Qué quiere decir que sea ficticio? Que no son reales, ¿ya? O sea, un autor puede sacar algo real, pero toda la historia principalmente es inventada, ¿ya? Eso significa la palabra ficticio, que es inventado, es algo no real, ¿ya? Entonces, relata historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real, como les dije, ¿ya? Hay, por ejemplo, historias que hablan sobre la relación entre la madre y una hija, o puede hablar sobre las relaciones amorosas. Hay una temática real, ya que la aborda en un texto narrativo. ¿Y cuáles son los textos narrativos? Tenemos el cuento, el más común, ¿cierto? Todos hemos leído en algún momento de nuestra vida un cuento. El cuento, ¿cierto?, tiene personajes, tiene elementos que vamos a ver después, junto con todos estos tipos de textos dentro del género narrativo. Tenemos la leyenda. La leyenda forma parte del género narrativo. La leyenda es un texto el cual mezcla la realidad con un poco de ficción. ¿A qué me refiero esto? Que la leyenda trata de dar explicación a algo que ocurrió, ya sea salió una flor, ¿ya? Por ejemplo, está la leyenda del copihue, ya la flor nacional, ¿cierto? Yo los invito más adelante, quizás lo podemos ver. Existe, ¿sí? Existe la leyenda existe un copihue, pero la leyenda es una historia que se inventa para darle explicación, en este caso al nombre del copihue, ¿ya? Entonces, las leyendas buscan darle explicación a algo, a un acontecimiento o algo que ocurrió. Ya recordemos silenciar los micrófonos. Tenemos también las fábulas. Las fábulas también forman parte del género narrativo. ¿Ya? Cuando hablamos de fábulas, principalmente hablamos de narraciones que nos dejan una enseñanza a nosotros, ¿ya? Una enseñanza ya sea valórica, ¿ya? Una enseñanza, un consejo, ¿ya? Que nos ayude a enfrentar muchas situaciones. En las fábulas, principalmente, hay personajes, sus personajes son animales más que humanos, ¿ya? Pero su principal propósito es dejarnos una enseñanza. Tenemos la novela. La novela es como un cuento, pero más extenso, ¿ya? Es una historia más larga, dividida en capítulos, ¿ya? Donde hay muchos personajes, ¿ya? También tenemos el microcuento. El microcuento, que es muy similar al cuento, solo que tiene menos personajes, mucho menos personajes y es mucho más cortísimo. La narración, ya todos estos textos que acabo de nombrar tienen una estructura, que es la que está acá. Hay una situación inicial, o sea, el inicio. Hay un desarrollo y un quiebre, llamado conflicto-quiebre, y hay un desenlace. Siempre en el inicio, ¿ya?, se presentan a los personajes. Esto también tómelo en cuenta al momento de crear su cuento si usted decide realizarlo de manera voluntaria, ¿ya? Siempre en el inicio se presentan los personajes. Se presenta dónde va a ocurrir la historia, se presenta el espacio, el tiempo, siempre, ¿ya? Después comienza el desarrollo y se mezcla con un conflicto o quiebre. ¿Qué es un quiebre? Dice acá, problema que rompe el equilibrio inicial, ¿ya? O sea, los personajes van viviendo algo y de repente ocurre algo. Y ese algo le llamamos quiebre o conflicto. Entonces, por eso se mezcla con el desarrollo, van de la manito. Y finalmente tenemos un desenlace.
En el desenlace se busca solucionar este problema que ocurrió en el desarrollo o crear una situación nueva, ¿ya? En todo texto narrativo encontramos esta estructura: inicio, desarrollo, quiebre o conflicto, desenlace, siempre. ¿Ya? Entonces, ahora, tenemos elementos de una narración, ¿ya? Súper importante. Esto está presente en todos los textos que nombré: fábula, leyenda, cuento, microcuento, en todo, ¿ya? Tenemos personajes, tenemos un narrador, tenemos un ambiente, tenemos un tiempo y tenemos las acciones. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son quienes le dan vida a un cuento, a una leyenda. Ellos son quienes realizan las acciones principales, ¿ya? Cuando hablamos de personajes, podemos encontrar dos: los principales o los secundarios. Cuando hablamos de personajes principales, hablamos de los personajes que se centra todo el cuento o toda la leyenda. Ya son quienes realizan la mayor acción, ya es de quien se trata la historia principalmente. Y tenemos personajes secundarios, que son más bien los personajes que no inciden tanto en la historia, que no tienen tanta importancia, ¿ya? Después tenemos lo que son los narradores, ¿ya? Cuando hablamos de narrador, es quien narra una historia, es quien cuenta una historia, ¿ya? Y encontramos tres tipos de narradores: el omnisciente, el protagonista y el testigo. Cuando hablamos de narrador omnisciente, hablamos de un narrador que todo lo sabe, que es como un dios, ¿ya? Sabe lo que piensa el personaje, sabe lo que va a hacer, sabe cuándo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, ¿ya? Recordemos que si tiene duda específica de esto, anótela y me la dice al final para yo proseguir, ¿ya? Entonces, narrador omnisciente, todo lo sabe. Es quien cuenta la historia del personaje y sabe todo lo que piensa, todo lo que siente, ¿ya? Tenemos también narrador protagonista, que es cuando el mismo personaje, que es el protagonista, cuenta su propia historia, ¿ya? Ahora yo les estoy nombrando solamente, pero a medida que vayamos leyendo un cuento, una fábula, una leyenda y aplicando estrategias de comprensión lectora, usted ahí va a ir observando e identificando el tipo de narrador, ¿ya? Entonces, el protagonista es quien cuenta su propia historia y el testigo es el narrador que sabe lo que pasa solamente, observa, ve lo que pasa, pero no sabe sentimientos y no es el protagonista. Es como cuando uno ve algo que pasa, ¿cierto? No sé, uno antes, quizás uno estaba en una plaza, ¿cierto? Y lamentablemente ve un accidente, pero lo ve desde afuera. No sabe lo que siente, no sabe lo que pasó, cómo pasó, solo lo cuenta, pero desde afuera. Ya, ese es el narrador testigo. En cambio, el protagonista cuenta su propia historia. Y el omnisciente sabe todo. Es como la mezcla entre protagonista y testigo. Sabe lo que siente y sabe además todo lo que pasa. Y el ambiente es el lugar donde se desarrolla toda esta historia. El tiempo, hacemos referencia al cuándo fue, ¿ya? Muchas veces en los cuentos aparece en una mañana o indica el año en que ocurrió, ¿ya? A eso nos referimos con tiempo. Y las acciones son todo lo que realiza el personaje, que dan vida también a la historia, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda en relación a esto? ¿Alguien ahora tenía una duda? ¿Ya? ¿Alguien por ahí? Yo vi delante una manito arriba, ¿no? Ya. Entonces, todos estos, ahí, hay dos manitos, es que no me aparecen de los nombres. A ver. Los nombres son Felipe Seguel y Daniela Espinosa Trujillo. Ya.
Felipe Seguiel, dígame. Profe, en el narrador omnisciente, yo lo que tenía entendido era el que demostraba sus sentimientos y el que mostraba emociones. No sé si estoy bien. Que esa Él es sabe, más que duda. demostrar, él sabe lo que está viviendo el personaje. Sabe sus sentimientos y sabe sus emociones. ¿Ya? Entonces él como que Ya. expone cómo se siente el personaje, lo que quizás vivió, lo que vio, aunque el narrador no esté presente. Por eso les digo que es como un dios que sabe todo. Ya, sabe los sentimientos, sabe las emociones, sabe lo que pasó, sabe Ay, lo que va a vivir, ya, sabe todo. ¿Ya? ¿Quién más era, muchas profesora gracias, Camila? ahora sí. Era la Daniela Espinosa y ahora tiene la mano levantada también la Estefanía Curinao. Ya. Ahí, Daniela, cuénteme. Prenda su micrófono. Esto mismo que usted explicó ahora va a servir para la historia o cuento que uno quiera crear, ¿cierto? Exacto, sí, sí. La idea es que obviamente en su cuento usted tenga personajes, haya un narrador, ¿ya? Haya un inicio, haya un desarrollo, haya un cierre, haya un conflicto que se desarrolle, ¿ya? Por eso estamos explicando aquí la estructura. Usted elige de qué va a hablar, cuál va a ser el tema, cómo lo va a comenzar, cuál va a ser el problema. Es libre, pero sí siempre tiene que haber un inicio, un desarrollo, un desenlace. Tienen que haber personajes, tiene que haber un narrador, ¿ya? La compañera, a ver, Profe, es que a Estefanía, mí, dígame. el narrador, yo ya me habían pasado esta materia y en Omnisciente me lo habían pasado como tercera persona. El ¿Sí? protagonista como primera Primera persona y el persona, testigo como secundaria, exacto. así como. Sí ¿Está está bien? correcto, sí está correcto. Ah, Porque el omnisciente, como les digo, sabe lo que le pasa, sabe, pero no precisamente está ahí en la historia. ¿Ya? El protagonista se cuenta en primera persona en un yo y el testigo está, ¿cierto?, más alejado, observa. ¿Está correcto eso? Súper bien, ¿ya? Así que chicos, hoy día la clase era más que nada hablar sobre los elementos de la narración, la estructura, ¿cierto?, de una narración, ¿ya? Para que usted pudiese realizar, ¿cierto?, el trabajo voluntario por el día del libro, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿qué trabajamos? A ver, ¿quién me puede decir lo que vimos en la clase de hoy? Hoy día trabajamos conceptos, ¿ya? Es solo conocimos conceptos, que quizá me alegro mucho que muchos ya lo conozcan. La próxima clase vamos a leer un cuento, una fábula, una leyenda, y vamos a ver qué tipo de texto leímos y vamos a comenzar a trabajar con estrategias de comprensión lectora, para que usted sepa, a ver, si le pasan un contrato, por ejemplo, de trabajo, usted pueda leerlo, pueda saber qué cosas son las importantes, ¿ya? Jesús Oliva, a ver, prenda su micrófono, cuénteme, ¿qué vimos en la clase de hoy? ¿Qué trabajamos? Pues aprendimos lo que, o sea, cómo desarrollar un cuento, las partes que tiene que tener un cuento, cosas así. No solo un cuento, ojo, toda narración, fábula, perfecto. leyenda, mito, todos los textos que están dentro del género narrativo, porque en eso profundizamos hoy día, sobre el género narrativo. ¿Ya? Súper bien. ¿Alguien más que quiera opinar sobre lo que trabajamos en la clase de hoy? A ver. Vamos, sin vergüenza. Sin vergüenza, alguien levantó su manito. Ahí, ay. Alex Inostroza, prenda su micrófono. Ya, profe, mire, lo que yo entendí lo que pasaron hoy se repasó algo de la clase anterior, que Muy bien. se trataba sobre los textos literarios, narrativos, Ujú, lírico y dramático, y a muy la bien. misma vez que con eso son parte importante que uno puede crear o escribir un libro con todo lo que conlleva en sí para poder escribir y expresar bien un libro con el, como decía, con el omnisciente, el Con que la todo lo ve, estructura, sí. el que lo siente todo, según lo operativo, lírica, dramática, lo que es el tiempo, el día, cómo se puede hacer, escribir o formar un libro. Es lo que al menos pude comprender yo.
Exacto. Ahí dice Sara Maldonado, y trabajamos la estructura de una narración y elementos de una narración. Perfecto. Súper bien, estudiantes. Ya era, como les dije, más conceptos, ya más conceptos, ¿cierto?, que les van a ayudar para crear su cuento. Les repito, de manera voluntaria. El que no quiera hacerlo va a tener el cuestionario el día lunes, ¿ya? El día lunes yo les voy a mandar, bueno, les voy a explicar igual la otra semana, les voy a mandar el cuestionario, ¿ya? Va a entrar contenidos vistos la semana pasada, esta semana y la que sigue, ¿ya? Entonces usted estudie, ya relea, vea el PowerPoint, ya van a aparecer conceptos ya, y además leer, comprender un texto. ¿Ya, chicos? Sí que no sé si hay alguna otra duda que quieran ir levantando su manito para ir ahí la compañera Tabita, prenda su micrófono. Y se puede crear un cuento de uno mismo, de la historia, por ejemplo, de una misma persona. Sí, el tema es libre, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Miren, si más que nada, más que como, así como indicarles lo que tengan que hacer, a mí me interesa que a usted ya no se le olvide y que no pase desapercibido que el día viernes es el Día Internacional del Libro, ¿ya? Que también usted comprenda la importancia que tiene leer y también escribir, ¿ya? ¿Por qué? Miren, yo les voy a comentar, siempre a mis alumnos les digo esto. Cuando uno lee, bueno, aquí yo tengo un libro. Miren. Acá yo tengo un libro. Me gusta mucho a mí leer, por ejemplo, las historias de Auschwitz, ¿ya? Sobre como el niño pijama raya, no sé si alguno vio la película, ¿ya? Me gusta mucho ese tema. Súper, ¿ya? Me gusta mucho ese tema porque, bueno, son historias basadas en la vida real, ¿ya? Yo siempre digo esto, uno cuando lee un libro se conecta con el autor, ¿ya? En este caso, la autora es Francesca Pazzi, ¿ya? Entonces, uno se conecta porque, imagínense, es que de verdad, algunos de ustedes decían, la profe, no sé cómo, pero uno se conecta, imagínense, uno lee lo que otra persona piensa, ¿ya? Esa conexión que se forma entre el autor y el lector. Es como, sinceramente, usted, por eso digo, me puede decir, hola, profe, obvio, si es de lenguaje, pero no, esa sensación de que uno cuando lee un libro conoce un poquito de alguien, conoce un poquito de la imaginación de la otra persona, ¿ya? Entonces yo los invito a ustedes a que lean. José Lo me pregunta, ¿qué pasa si uno no puede crear el cuento? No pasa nada, ¿ya? Esto es voluntario. Si usted no quiere crear el cuento, el día lunes yo le voy a mandar el formulario y va a ser el cuestionario y va a tener una nota como si hubiese hecho el cuento. No va a pasar nada, porque es de manera voluntaria, ¿ya? A ver, Jorge Aliaga levantó su manito. Sí, mi pregunta era porque no me conecté al principio al tiro. Era por el tema del cuento. ¿Es para todos? Es voluntario, Jorge. Mira, más que nada es para que conmemoremos, no pase desapercibido el Día Internacional del Libro, ¿ya? Yo los invito a ustedes a que de manera voluntaria alguno cree un cuento. Pero Jorge, si tú no quieres crear cuentos, si tú no tienes tiempo, es súper válido, yo no le voy a poner un 1, y yo te voy a mandar el día lunes después de clases un formulario, ¿ya? Como una